El presente tiene como fin comprender a profundidad la tabla periódica actual, esto es, su estructura, abarcando su división por grupos, su división por periodos, su clasificación por número atómico y demás. Asimismo, daremos una breve explicación acerca de los elementos orgánicos e inorgánicos, su clasificación, ejemplos de algunos de ellos y la utilidad de reconocerlos. Si bien hubo varias versiones de la tabla periódica, la que hoy día perdura es la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, desarrollada en 1869. En esta se puede ver una agrupación en orden creciente de los números atómicos de los elementos, así como una agrupación de acuerdo a la similitud de sus propiedades. Cada grupo está conformado por el número de electrones en la capa final de su átomo, es decir, en la capa de valencia. Es así que vemos que los elementos que se encuentran en un mismo grupo tienen propiedades físicas y químicas similares. Se aprecia una denominación en forma de un número romano seguido de una letra mayúscula. La imagen mostrada nos permite ver los grupos con sus respectivos nombres. Los 5 grupos principales son los siguientes: metales alcalinos. Ubicados en la primera fila, cuentan con un electrón en su capa de valencia. En la imagen se representan con azul. Los metales alcalino-térreos se encuentran en la segunda fila. Cuentan con 2 electrones en su capa de valencia. En la imagen se representan con morado. Los metales de transición se trata de las filas que van desde la tercera hasta la duodécima y cuentan con diferentes electrones en su capa de valencia, dependiendo de su estado. Se representan con gris. Los lantánidos, conocidos como tierras raras, tienen distintos electrones que se añaden sucesivamente. Se representan con rojo oscuro. Y los gases nobles se encuentran en el último grupo de la tabla periódica. Cuenta con 8 electrones y en la imagen se pueden ver representados con color café. Si bien contamos con filas verticales, es decir, los grupos, las filas horizontales nos ayudarán a identificar un elemento con precisión. Las filas horizontales se llaman periodos. Aquí los elementos se organizan de acuerdo a su número atómico. En el primer periodo nos encontramos solo con 2 elementos químicos. Me refiero al hidrógeno y al helio. En el segundo y tercer periodo nos encontramos con 8 elementos, siendo el carbono, el nitrógeno, el litio, el aluminio, el magnesio y el silicio los más conocidos. En los periodos 4, 5 y 6 nos encontramos con 8 elementos químicos. En el cuarto periodo reconocemos al potasio, al calcio, al hierro. En el quinto periodo son la plata y el estaño los más reconocidos. En el sexto periodo nos encontramos con el conocido mercurio, así como el estaño. En el sexto periodo podemos observar al oro, al mercurio y al plomo. En el séptimo periodo encontramos al radio y al rutherfordio, y es aquí donde los elementos más radioactivos e inestables se observan. Cabe agregar que es aquí donde los actínidos se encuentran. La tabla periódica actual clasifica los elementos por su número atómico, en forma lineal de menor a mayor. El número atómico de cualquier elemento determina la cantidad de protones en su núcleo atómico. El número de protones suele representarse con la letra Z. Cabe añadir que es usual que el número atómico se encuentre arriba del elemento y siempre se muestra como un número entero. Como dato adicional, debido a que los átomos son neutros por sí mismos, si tienen una determinada cantidad de protones positivos, deberán también tener la misma cantidad de electrones negativos. Un ejemplo de ello es el titanio, que cuenta con 22 protones y 22 electrones, o el yodo, que cuenta con 53 protones y 53 electrones. ¿Lo logran notar? Cada átomo contiene la misma cantidad de electrones y protones. Los símbolos químicos hacen alusión al nombre en latín, en inglés, alemán o francés a cada uno de los elementos químicos. Fueron propuestos por Agustín de Hipona en el año 1814 y a partir de ellos se utilizaron en cada uno de los modelos atómicos a través de la historia. El oxígeno es un elemento gaseoso con símbolo químico O. Se deriva del latín oxis, que significa ácido, y gonos, que significa engendrador, pues cuando se le nombró se creía que todos los ácidos se requerían oxígeno para su composición, aunque ahora se sabe que es falso. El oxígeno cuenta con una masa atómica de 16 unidades de masa atómica. Cabe aclarar que la masa atómica no es más que la cantidad total resultante de la suma de los protones y neutrones en un átomo. Así, tenemos que el oxígeno cuenta con 8 protones y 8 neutrones, cuya suma es 16, por tanto su masa atómica es de 16. El oxígeno está presente en el planeta y en el universo entero. Representa más del 20% de la composición de la atmósfera de la Tierra, y en el universo es el tercer elemento más abundante, seguido del hidrógeno y del helio.
El oxígeno, visto desde la biología, es uno de los elementos más importantes, pues está presente en casi todas las moléculas que forman parte de los seres vivos, como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Una gran mayoría de los seres vivos lo utilizan en su proceso de respiración. Los elementos orgánicos son compuestos hallados en todos los seres vivos. Su característica principal es que contienen átomos de carbono y sus enlaces son covalentes. A pesar de que el carbono es el elemento presente en todo elemento orgánico, estos se sintetizan con el hidrógeno, en primer lugar, así como con el oxígeno y el nitrógeno. Los elementos orgánicos son altamente volátiles y poco resistentes a altas temperaturas. Pueden ser sintetizados por los seres vivos e incluso creados artificialmente. Sus puntos de fusión y ebullición son bajos. El estudio de los elementos orgánicos se atribuye a la química orgánica. A diferencia de los elementos orgánicos, los elementos inorgánicos carecen de moléculas con carbono, o para ser más específico, de enlaces entre carbono e hidrógeno, pues sí se pueden encontrar elementos inorgánicos con carbono. Las moléculas de este tipo de elementos forman enlaces iónicos. Se piensa erróneamente que este tipo de elementos no tienen la misma importancia que los elementos orgánicos, pero esto está por demás erróneo, puesto que elementos como el agua, y sí, me refiero al agua tan esencial para la vida, pertenecen a este tipo de elementos. Son buenos conductores de la electricidad. Su punto de ebullición es alto, tienen baja volatilidad y combustión, son mucho menor encontrados que los elementos orgánicos y pueden ser creados natural o artificialmente. Los elementos inorgánicos constituyen la rama de estudio de la química inorgánica. Como vimos anteriormente, tanto los compuestos orgánicos como los compuestos inorgánicos tienen su propia área de estudio, es decir, la química orgánica y la química inorgánica. Esta diferenciación tiene importancia por el hecho de la diferenciación misma. Sabiendo distinguir los elementos orgánicos de los inorgánicos, podemos elegir mejores herramientas de estudio, así como métodos de investigación que se piensa podrían ser más adecuados para su rama específica de estudio. De esta manera se puede tener un gran avance en ambas ramas. Los azúcares están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Existen varios tipos de azúcares, entre ellos los monosacáridos, los disacáridos y los trisacáridos. Las proteínas son biopolímeros constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Los anteriores se unen para formar aminoácidos. En los seres humanos, los aminoácidos son los vínculos para transmitir nutrientes al cuerpo. Existen dos tipos de proteínas, las holoproteínas y las heteroproteínas. El ácido cítrico es un ácido orgánico natural, aunque puede ser creado artificialmente. Este elemento se encuentra en casi todos los tejidos animales y vegetales, y claro, en las frutas tales como el limón, la piña, la naranja, la mandarina. Este elemento se utiliza principalmente en el área alimenticia, farmacéutica y cosmética. A pesar de su gran importancia, el agua constituye un elemento inorgánico. Forma parte del 80% de la composición de la mayoría de los seres vivos y juega un papel importante en el proceso de fotosíntesis de las plantas. El dióxido de carbono es un gas abundante en la atmósfera terrestre, pues la fermentación, la respiración animal y demás la expulsan como parte de su proceso metabólico. Este gas tiene una importancia vital en la supervivencia de plantas y animales, aunque si se encuentra en exceso puede generar efecto invernadero, lo cual constituye el deshielo de las masas glaciares, huracanes, migraciones masivas de especies animales y demás. Ni más ni menos, este compuesto químico se trata de la sal que usamos día a día para darle sabor a nuestros alimentos. De igual manera, se encuentra en abundancia en la corteza de la tierra y disuelta en las aguas del mar. No son pocas las ocasiones en que se piensa que el conocimiento de la estructura de la tabla periódica no sirve para nada. El gran error de este tipo de pensamientos, tan comunes en nuestra sociedad, lamentablemente, es que no se suele ver a las ciencias con buenos ojos, dicho informalmente, porque se piensa que no tienen utilidades pragmáticas. Sucede todo lo contrario, pues la química está presente en todo, literalmente, desde la ropa que utilizamos hasta los productos de higiene que tan mecánicamente usamos a diario. Estos productos fueron hechos por estudiosos de la materia, personas que sin haber entendido los principios básicos de la química, como lo es la tabla periódica, no habrían podido lograr lo que lograron, y nosotros, como sociedad, no gozaríamos de todos esos avances.
La tabla periódica nos es útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos y con la información anterior poder llegar a predecir las propiedades de elementos aún sin descubrir, o bien sin haber sido creados sintéticamente. Está de más decir que si se logra un avance en la química y en cualquier ciencia, la humanidad en su conjunto gozará de una mejora en su calidad de vida. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.